Continuamos en compañía de la doctora Rosmaría Acuña, nutricionista clínica, y hablando de todo lo que se refiere a la nutrición durante el embarazo. Y después vamos a hablar del postparto. Sí, porque esa parte también es la que estresa mucho a la mujer, sobre todo cuando no puede recuperar rápidamente su peso. Sí, el peso al Eso mirando desde el punto de vista del peso, pero ahí tenemos la lactancia de por medio. Lactancia, un montón de cosas. Pero no me gustaría dejar de preguntarte todo lo que tiene que ver con este famoso mito, no sé mito, realidad, porque todas las que tuvimos hijos pasamos o transitamos un embarazo con deseos de comer una cosa más que otra, pero están los famosos antojos, entre comillas. ¿Existen o no existen a tu criterio como profesional? En realidad, aquí no hablaría tanto como profesional, sino como mujer que tuvo 2 embarazos, ¿verdad? Sí, y tuviste antojos. Sí, tuve antojos, sí tuve antojos, pero bueno, el pero que anula el antojo, ¿verdad? En realidad es darse el gusto, pero no comer en demasía. Claro, o sea, si yo quiero media luna, me compro una media luna. Ahí termina, ¿verdad? Pero existe. En realidad, ¿Existe claro, el deseo? existen las ganas. ¿Por qué? Porque en realidad hay que entender que el embarazo es una etapa en la cual todas las hormonas están totalmente alborotadas. Entonces, eso repercute mucho desde nuestro estado de ánimo, a nivel sensorial. El tema, por ejemplo, de tener ciertos olores que no podemos pasar por enfrente de un perfume de alguien, o los olores que sean muy intensos, o de repente algo que siempre te gustaba y hoy ya no te gusta. Son diferentes situaciones por las cuales transita una mujer, pero es muy diferente de la otra. O sea, no hay un libro que escriba, bueno, ahora te va a pasar esto porque es muy relativo, ¿sí? Pero que está muy relacionado con otras hormonas. Fisiológicamente, los olores pueden causar náuseas y hasta vómitos a la mujer. No, de hecho que sí, eso pasa. Y pasa con determinado. Por ejemplo, yo tengo un paciente que me dice, odio ahora la carne roja. También. Cambia los gustos. Detesta. Después, en el último trimestre, es como, quiero roja. Es una cuestión así muy... Y uno tiene que jugar con justamente las preferencias de la paciente en este caso, porque yo tengo de repente recetas que sean con carne, pero no, carne no puede ver. Entonces, obviamente, tengo que ver la individualidad. En eso radica justamente la consulta, ¿verdad? Yo puedo saber muchas recomendaciones, pero la individualidad va a radicar justamente en los gustos de la paciente, en las necesidades de la paciente, ¿verdad? Entonces ahí es donde yo voy cubriendo. Y si vamos, bueno, tengo más hambre, quizás podemos hablar de tengo más hambre a partir del segundo trimestre, donde ahí sí uno necesita un aporte de calorías extras y de proteínas extras. ¿Cuántas calorías? Mira, no me gusta a mí tanto hablar de calorías, porque en realidad es hablar de números más en cuestiones concretas, no es un plato más de comida. De repente eso se podría traducir en un sándwich más, en un sándwich, una colación aparte, o de repente un huevo más dentro de la alimentación, no es un plato más, o ustedes están entre 2, coman el doble. En realidad no existe eso. Ahí es donde caemos en el exceso. Ahí estamos, entre el mito y la realidad, ya que vamos a eso. Necesitamos... ¿Comemos por 2 o porque el hambre está? Sí. El hambre está, y ese hambre nos induce a que tenemos que comer el doble porque hay un bebé adentro. El bebé tiene hambre. Claro, y está por otro lado la parte afectiva también, del consentimiento. Yo quiero esto, nos sentimos vulnerables, da gusto que nos mimen, queremos tal chocolate, pero podemos elegir siempre la versión más saludable de todo. Tengo un chocolate, bueno, si tengo la posibilidad, compro algo que sea cacao al 70, por ejemplo, y no me voy a comer la barra de chocolate. Ya, la otra cuestión es que de repente lo que las mamás me suelen referir es que de noche tienen hambre. Entonces yo le digo, bueno, ¿tenés algún queso cuartirolo, una cuchara de mermelada al lado? Perfectamente va a pasar. Ahora, si yo tengo ganas de algo dulce en la madrugada, me como eso. Y es un recurso también. O sea, no es dejar de comer lo dulce, pero puedo consumir una mermelada que sea bajo en azúcares, y con una porción de queso en donde el impacto de lo que voy a consumir a nivel de ese azúcar va a ser mucho más lento en cuanto al metabolismo de la glucosa. ¿Por qué? Porque está en presencia de grasa. Ahora, si yo agarro el dulce de leche, le bajo 2-3 cucharas y es solo glucosa, o en este caso solo sacarosa porque es azúcar, entonces ahí el impacto, digamos, metabólico dispara la glicemia terriblemente. Entonces hay formas, ¿verdad? No digo que vamos a vivir netamente a base de frutita, pero las frutas deben ser una parte importante de nuestra dieta. Ahora, si persiste el apetito y duermo con hambre, ¿qué pasa? ¿Es malo?
Claro que es malo. Porque, o sea, yo tengo hambre, no me va a dejar dormir. Pero hay gente que con lo que me decís no se satisface. Te digo, voy a la parte, estoy poniéndome de abogado del diablo un poco, ¿verdad? Pero hay mujeres que no se satisfacen. Y dices, sigo teniendo hambre y ya comí lo que me dijo la Nutri. ¿Qué hago? ¿Duermo con hambre? No, ahí es, bueno, buscar otra vez. ¿Qué tengo de noche? No le voy a decir, bueno, te haces un bife con huevo y te dormís, porque no. Entonces ahí busquemos un lácteo. Si de por ahí tengo cerca mío, de repente tengo unas hojuelas de maíz sin azúcar. O sea, buscar opciones que sean rápidas de noche y que no merezcan, obviamente, que eso tenga una estancia digestiva pesada, ¿verdad? Claro. Porque después ya no vas a dormir, pero porque tienes el estómago pesado. Claro. Y todas las etapas son distintas, porque de repente puedes comer mucho, pero a medida que, digamos, se va acercando el embarazo a término, vos puedes comer menos. ¿Por qué? Porque tanto te ocupa toda la caja torácica también, porque se va expandiendo, que de repente uno dice, yo comí algo y parece que me quedó acá. Claro. No puedo más acostarme porque tengo un reflujo. Entonces son cuestiones que uno tiene, es como hacer un juego de cintura, le digo yo siempre, porque depende mucho de la circunstancia por la cual pasa la mujer, ¿verdad? Claro. Pero así por lo macroscópico podemos decir pequeños volúmenes, comer cada 2 o 3 horas, no estar con esa sensación de hambre extrema, porque eso te puede llevar también a las náuseas y al vómito, al volver a introducir alimentos. Y son cuestiones que tenemos que ir viendo de acuerdo también a las necesidades de cada uno, ¿verdad? O sea, si necesitamos obviamente mantener el peso, o sea, realmente es bastante amplio, porque no podemos contemplar solo la suplementación, después nos olvidamos de todo. Totalmente. Pero sí de llevar un estilo de vida que lo ideal es antes. Sí, también ocurre lo mismo con la actividad física. Hay mujeres que saben que están embarazadas y ahí quieren caminar, quieren hacer actividad física. Y en realidad la prescripción de la actividad física se va a dar siempre y cuando antes vos ya lo hacías y luego vas a continuar con eso. Ahora, ahí entramos en la parte del movimiento. Del movimiento. Hay mujeres que no quieren moverse cuando están embarazadas, tienen miedo de moverse, tienen miedo de hacerle daño al bebé y se mantienen durante los 9 meses inactivas. Eso no está permitido. No, en realidad hay que evaluar si el embarazo es de riesgo. Evidentemente. No, estamos hablando de un embarazo normal. No, debería de moverse, pero no querer hacer, tipo, es como que superar marcas que antes no lo hacía. Es caminar, si vas a caminar, camina media hora, te cansas, paras, o sea, todo va a ir en función a tu estado físico. Pero podés seguir haciendo. Claro que podés, sí, se puede. Incluso es recomendable moverse. Lo ideal es eso, porque lo que pasa también que hay una cuestión de que la mujer muchas veces piensa que el embarazo es una enfermedad. O es un estado en el cual ya no tiene que mover, ya no tiene que tocar. Sin embargo, uno tiene que seguir su curso normal. Claro que no va a ser igual la vida con otra vida dentro, pero lo ideal es llevar una vida igual a la que llevabas antes. Hablando de las mamás fit, las mamás que siempre fueron al gimnasio y bueno, y se embarazaron y quieren continuar, porque yo veo muchas en el gimnasio que están embarazadas y están, supongo, ¿verdad? Creo que con prescripción médica hacen pesas, hacen movimiento. Hay madres que hacen yoga y apertura de piernas y estiramientos. Yo las miro y digo, ay, Dios mío, pero hacen. Entonces quiere decir de que según el estilo de vida de cada mujer, puede continuar haciendo su por vida eso, las normal. actividades habituales pueden seguir. Es más, a mí me pasaba algo simpático, porque cuando yo estaba embarazada también iba y venía caminando al gimnasio, me iba a entrenar y todos me miraban con cara así, ¿por qué ella hace acá, verdad? Hasta que después, cuando tuve mi bebé, todos me decían, nosotros ya teníamos miedo de vos, porque ya no te queríamos decir que no vengas más. Me miraban y era en realidad algo que yo siempre hice toda mi vida. Entonces, para mí no fue algo, no lo puedo considerar como algo riesgoso ni de esfuerzo, porque tampoco era un embarazo de riesgo, ¿verdad? Ahora sí, tener en cuenta que no puedo alzar los mismos kilos que antes, eso es obvio. Eso sí, pero ejercicios que son isométricos con el peso de tu cuerpo, perfectamente puedes caminar. Eso no va a implicar un riesgo si es que vos ya lo hacías antes. El tema es que hay mujeres que quieren hacer todo lo que no hacían cuando no estaban embarazadas. Entonces ahí es donde empieza, no es excederte más de lo que podés, porque ahora tu cuerpo no está acostumbrado a esto. Y esto puede significar un riesgo. Entonces, las mamás fit, ¿hasta qué tiempo pueden hacer? Y ahí va a depender de qué tipo de parto también la mujer
en este momento, bueno, hoy tenemos la elección de repente de decir, bueno, yo quiero un parto natural o un parto por cesárea, ¿verdad? Ya. Si es un parto natural, incluso piden que hasta la semana 38, si no viene, que le estimulemos con caminata, Incluso, con los globos, con las pelotas que son de pilates y eso. O sea que depende mucho de qué tipo de parto. Y si es un parto programado, la mujer se siente en condiciones todavía, puede ir. O sea, eso también va a estar en función quizás a las ganas que tenga la mujer, porque hay una cuestión, uno se siente cansado. Claro, cuando uno ya también está casi a término, lo único que querés es que salga, así es, querés que salga, entonces ya te querés quedar en tu casa, querés anidar, o sea, te da eso. O sea, y eso también es la otra parte negativa, porque también en una etapa del embarazo están los hinchazones, las hinchazones de los pies, que se te hincha, la retención de líquido. Y todo eso también contribuye, la quietud también contribuye a empeorar ese tipo de cuadros, ¿no? Lo que yo siempre menciono es que la naturaleza es sabia y te dice cuándo tenés que quedarte. Cuando ves eso, te sentís pesada, ya está en la semana 36, 37, bueno, quédate a anidar, porque ya es un periodo de tiempo corto en el cual tenés que cuidarte y bueno, si ya no tenés ganas, ya no te da el estado de ánimo ni el estado físico, a esperar el momento. ¿Qué pasa con el estreñimiento en la etapa del embarazo? Dijiste que en un principio hay mujeres que son estreñidas ya por naturaleza y eso se acentúa en la etapa gestacional. ¿Qué hacer? ¿Qué alimentos? Bueno, ahí tenemos los alimentos con fibra. Normalmente ahí la estrella entre las frutas sabemos que es el mamón, la ciruela, pero hay gente que ni con eso, ¿verdad? Después tenemos los preparados que se hacen normalmente cuando se deja estacionar las semillas con el yogur, se deja estacionar por lo menos a la noche para consumir al día siguiente. ¿Qué semillas? La semilla de chía, lino, que se suelen hacer. Eso, entonces, eso se puede consumir. En ayunas. En ayunas, ¿sí? Después tenemos también, hay que evaluar ahí el consumo de fibra, porque normalmente va aparejado con el poco consumo de fibra luego. Y por otro lado, que hay veces que hay que utilizar, hay un laxante osmótico que es permitido tanto en embarazadas, en niños como en ancianos, que es el jarabe de lactulosa. Entonces normalmente se recurre a esos jarabes que no generan dependencia, pero sí por un fenómeno osmótico genera una hiperconcentración de solutos a nivel del intestino y permite, digamos, evacuar. Pero eso no significa que vamos a depender de eso, o sea, te vas y luego volvés a continuar en el mismo esquema de comer fibra, tomar agua. También hay otra cuestión, hay gente que consume mucho salvado, mucha fibra, pero no toma agua, también genera el efecto rebote, o sea, reseca las heces y no permite la salida. Entonces, eso se va trabajando conforme pasa el tiempo también y se reevalúa para ver qué introducir y qué no. Entonces, pero sí o sí alta en fibras, legumbres, por ejemplo, que podrían estar presentes, no estamos acostumbrados. Y lo que también a mí me pasa con algunos pacientes es que yo le hablo de legumbres y asocian con su infancia o asocian con una pobreza. No sé por qué tenemos ese arraigo con las legumbres de que algo que de repente nos puede servir muchísimo como una fuente alimentaria, sin embargo, a mí me pasa mucho que no me des eso porque en toda mi niñez eso era lo que comíamos. Entonces, bueno, ya hay un tema emocional. Entrar un poco por así, exacto. O sea, entonces es jugar con la realidad del paciente, con sus creencias, con a qué tiene acceso también. Eso también es un factor muy importante porque no todos tienen la misma. Yo digo, en materia de seguridad alimentaria nosotros podemos decir disponibilidad, disponemos, pero acceso. En este momento de la vida es una cuestión así que nos da a pensar mucho. No tenemos acceso porque el nivel de, o sea, el costo de vida está tan elevado que nosotros podemos así comer fruta, verdura, pero si las verduras están casi igual, al igual que la carne, carísima. Es como una cuestión que nos replantea, ¿verdad?, en qué podemos sugerir, ¿verdad? Exactamente, no estamos ante un dilema con esos temas. Bueno, vamos a hacer otra pausa, me marca ya Nora porque ella ya quiere ir a cenar, está con apetito, dice que hablamos mucho de comida, entonces ella le da por comer, sale de acá con hambre, estamos haciendo lo contrario. Bueno, vamos al corte y enseguida volvemos con el último segmento del programa.